Doctora Arcelia Olga Rojas, rectora de la universidad, que nos está cobijando. Una universidad, además, a la que trae mis recuerdos adolescentes universitarios, porque veníamos aquí, ese entonces, a conspirar contra la dictadura militar, los estudiantes villarrealinos. Doctor Alfonso López Chao, amigo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es un prestigio mundial también la universidad, pero que a la vez hay que felicitarlo por esta obra. Yo me sumo a la campaña que hace usted y, bueno, sin costo alguno, ni honorarios, lo acompañaría en esta gestión que está realizando, que es de suma trascendencia para enfrentar la situación que vive nuestro país. Distinguidas autoridades que tendría que… Señor vicerrector, por Dios, si me acaba de decir el jefe de la pesca, me acaba de decir que esté tranquilo, ya no me van a presionar por los 15 minutos porque el señor vicerrector me va a ceder algo de litio y de nitrógeno para pasar la hora que él ha expuesto con mucha conocimiento. Eso da cierta tranquilidad. Pero en verdad hay otras razones por las cuales estoy seguro que me van a dar los representantes algunos minutos, porque es un tema y una tarde de mucha trascendencia. En realidad, fíjense, estamos hablando del Estado. ¿Qué Estado? ¿No? Porque si nosotros vemos y nos damos cuenta que el Estado es la forma superior y más poderosa de organizar el poder dentro de la sociedad. Y cuando nosotros escuchamos lo de hoy, yo le decía a mi amigo de bancada, oye, yo estoy impresionado. Sin duda que en teoría somos lo mejor del mundo, somos los más ricos del mundo. No dudo de ello, queridos amigos. Y en este saludo, por eso yo quiero referirme a los estudiantes, a los jóvenes, que ahí está la auténtica riqueza de lo que podemos hacer por la recuperación moral de la República. Y fíjense, yo les decía, y es verdad, entonces, ¿qué está faltando? No sobra litio, no sobra hidrógeno, no sobran pescados, pero la gente se muere de hambre, no sobra agricultura. Indudablemente la tecnología, mi querido doctor, extraordinario lo que usted ha dicho, es cierto. El tema del agua, que supera hoy día a la crisis del petróleo futuro. Yo recuerdo en algunas invitaciones, lamento que las autoridades de China se hayan ido porque iba a recordar con ellos algunas presencias, algunas veces que he estado, y que quiero recordar, por ejemplo, la Universidad de Hainan. Me quedé yo impresionado cuando me enseñaron y me llevaron a una facultad que tenían 30 años investigando el tema del agua. Y ahí entendí que el tema del agua iba a ser la crisis más grande que podría existir en el mundo. Nosotros tenemos en ello, y ahí viene lo que ha hablado el vicerrector y los técnicos, cómo podemos utilizar el agua del mar, ¿no?, para poder tener el agua potable. Pero todo eso es posible. Yo vuelvo a insistir que me ayuden los jóvenes. ¿Qué nos está fallando, Dios mío? Entonces quiere decir que cuando yo hablo algunas veces en mi conferencia que somos un Estado fallido, y lo voy a explicar por qué, lo que está fallido somos nosotros. O sea que hay un problema de gente, ¿no? Yo creo que para los que somos creyentes, en algún momento el Señor, ya molesto, va a venir y nos va a llevar a todos al África, a algún lugar lejano, porque no hacemos nada, absolutamente nada por el desarrollo de nuestro país. Avanzando la lámina, que, bueno, en realidad yo les diré, esta lámina tiene por objeto hacer una brevísima expresión de lo que podría ser una reforma constitucional interesante. Pero cuando yo escucho a nuestro rector y amigo Alfonso, hay algunas cuestiones que nos estamos olvidando. Cuando escucho al alcalde en Michigan, compatriota, paisano, con una tranquilidad única,
Claro que es posible, claro que tenemos todo, pero nos estamos olvidando que tenemos una tragedia fundamental en la República. Nos estamos olvidando que lo que tenemos que impulsar, ahí vienen los científicos, ayúdennos, una aspiradora para llevarnos a todos los corruptos sinvergüenzas que han traficado con la República. Yo diría, ya no hay ni politiqueros, estos son bandas ineptas, sinvergüenzas, que se han apropiado del Estado y que nosotros lo admitimos. He ahí el otro problema fundamental. Por eso ya hace unos meses ustedes escucharán que Fernando Calle no critica a los que están en el gobierno, sino me critico a mí y a los que estamos en el ejercicio como sociedad. Porque no es posible, no es admitible que con tanta mente brillante como hemos visto, porque yo en la verdad estaba aprendiendo, a pesar de la resistencia también, no se puede negar, pero no se puede negar que aquí está el foco profesional más importante. Yo me ponía a pensar cuando se hablaba de los 15 minutos, ahora entiendo por qué el rector y otros amigos no han ido al Parlamento, no quieren ir, pues. Porque en 15 minutos recién estoy saludando a mi adversario, ¿no? Y ese reglamento lo varió la dictadura de Fujimori y nunca la han cambiado. ¿Y saben qué? Hay congresistas que a los 3 minutos les sobra, ya no saben qué decir en los congresistas actuales. No saben qué decir porque todos están torturados por su conciencia, porque están procesados, porque están investigados. Y eso tiene que terminar ahora y aquí con los jóvenes. Yo invito en las láminas que han tenido un recorrido, creo, no se perdieron, aparecieron, estamos aquí, pero en realidad son láminas cortas que quiero decirles la necesidad, sin duda, me dicen cuál es el futuro constituyente. Recordemos que el autogolpe del 92, que estuvo rodeado en un inicio, como siempre, por el argot latinoamericano, terminó en Bahamas comprometiéndose con un Congreso Constituyente. Pero antes de ello, y esto quiero decirlo porque nos llevamos por una prensa que se ha convertido en un vil oficio, a que señalen a todo aquel que reclama una asamblea constituyente y le digan comunista, marxista. Señor, desde el 90 hemos reclamado en el Perú una asamblea constituyente, no es novedad. Y cuando se produjo el autogolpe y nos reunimos en el Hotel Country con la OEA, en mi caso como presidente de la Comisión de Constitución del CAL y otras dignidades, en ese entonces el reclamo era fundamental, había posiciones, se retorna del 79 o se va a una asamblea constituyente. A veces las pasiones humanas hacen que no resulte porque se empecinaron en que Fujimori no podía ser candidato. Y yo decía, las cosas o se hacen bien o no, si el señor va a salir, que sea candidato. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos un enorme problema de querer sacar candidatos por decreto, por sentencias, por leyes, y no queremos ganarles en el ánfora, que es donde tiene que ser. Sin embargo, se produjo esto y nos dieron un Congreso Constituyente con la Constitución actual, que yo invitaría a que lean la sentencia 014 del 2002 ahí del Tribunal Constitucional. Si alguna vez han pensado mal de la Constitución del 93, van a ver que esa sentencia tiene 70 fundamentos donde le dice de todo malo, por cierto, y califica que es una Constitución nacida para proteger la corrupción, para incentivarla y al servicio de la corrupción. Y entonces yo me pregunto hoy día, ¿qué nos está pasando ya como gente, mis queridos rectores, como estudiantes? ¿Saben? Aquí somos magísteres, somos doctores. Querida rectora, ¿no se le ocurrió crear una facultad de maestría para el valor? Para que aprendamos a tener virilidad,
para que recuperemos el valor que significa el honor, la dignidad. ¿Qué reclamamos a la gente humilde? ¿Qué reclamamos a los estudiantes? Hoy o nunca, el 900 no tuvo ejemplos que seguir. No cometamos ese error. Generemos una autenticidad de valor, y quienes somos la gente preparada y tenemos capacidad por formación académica, pues salgamos e irrumpamos con insurrección contra el atropello que ha desgraciado la República con el atentado moral. Yo he escuchado, y en eso coincidimos todos, sin descentralización, por cierto, que no funciona. Pero acordémonos, nos metieron el cuentazo que usted, el muchacho, si vive en Lima, que coja su libreta y dirá departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Lima, región Lima. Qué bárbaro, cómo se burlan de nosotros, ¿no? Se entiende que una región es un aparato más fuerte. Además, soy un convencido con vuestra venia, mis queridos rectores y autoridades, que no hay descentralización si no hay descentralización económica. Y no hay regiones, por cierto, han anulado, en la práctica están los departamentos, pero se han subido a ello y funcionan como regiones. Y sí, un poco más fuerte, me he vuelto sordo. Efectivamente, pero así lo han establecido. Y así, entonces dígale al gobernador regional que no lo he visto, él se siente gobernador de la región del Callao. Y coincido con usted en ese sentido, pero lo que tenemos que ir, y por eso hablamos del tema constitucional, ya se fueron las láminas. Fíjense, a nosotros nos espera una situación que si no la sabemos a defender hoy día, no vamos a encontrar nada. La Constitución vigente, fíjense todo lo que está permitiéndose. Yo revisaba antes de venir y hay 70 artículos de la Constitución del 93 que ya han sido cambiados, manoseados por este gobierno sin ninguna capacidad, sin ninguna legitimidad para ello. Y todas ellas orientadas, y vamos, no sé si aquí, pero ayer nomás se ha frustrado o se ha paralizado o entorpecido una actividad contra el crimen, porque esa ley que han aprobado a favor de la corrupción impedía que se pueda actuar con rapidez, porque se estaba esperando que lleguen como querían el abogado, y también han reclamado que por qué no se avisó que iba a haber allanamiento. Por último, han debido darle al delincuente un aviso anticipado para que se vaya, ¿no? Y eso es lo que nos está sucediendo. Y si el delincuente es de peso pesado, de repente se va en carro oficial, ¿no? En el cofre se llama ahora, ¿no? Pero hay varios cofres, ¿no?, que los están utilizando. Fíjense, ¿por qué quiero hablar en esto? Porque la Constitución, como les he dicho, es el Estado de forma superior de lo que queremos hacer. Sin duda que la Constitución nace en base a los fenómenos políticos. Nace en Irak, nace cuando nace un Estado, nace una crisis. Y hay un principio que a mí siempre me ha preocupado en cuanto a la doctrina constitucional. Y he tratado de hacer las investigaciones con mis alumnos de doctorado, que a veces uno aprende más de ellos, por lo ocioso que a lo mejor ha sido uno durante toda una tarea universitaria. Fíjense lo que dice la doctrina. ¿Cuándo nace una constitución? Cuando cae un régimen, vuelve a nacer una constitución. Y yo me pregunto con ustedes, en una de esas clases naturales, ¿cómo nos contestamos? ¿Cayó el régimen autocrático del presidente Fujimori? Pero no ha caído la Constitución. Entonces eso merece una investigación, ¿no es cierto? Merece un análisis. ¿Qué ha sucedido? Yo he tratado de hurgar, de ver, y digo, bueno, aquí la única razón podría ser que no fue un autogolpe cualquiera, fue un autogolpe que generó y controló todo el sistema. Instituciones, poder judicial y a los propios llamados emprendedores de la política, porque los políticos han desaparecido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las pocas razones. Y fíjense, quienes destrozaron el Senado,
quienes los destrozaron con discursos, con blasfemias y todo en el Congreso Constituyente, son los mismos que lo han repuesto, pero defectuoso, con graves problemas que va a tener el Estado con ese Congreso, con ese Senado y con esa llamada Cámara de Diputados. Pero ellos lo han repuesto con su mayoría. Yo estoy, sinceramente, porque antes que todo de nuestras investigaciones, mi querido rector, rectora, vicerrector, usted tiene litio que nos puede ayudar. Fíjense, ¿cómo no va a preocuparnos como personas de que salga una ley que le llaman Soto, creo, de un presidente del Congreso, ilustre desconocido, llevado por plata como cancha, creo, Acuña, amigo además, y profesa filosofías, dice. Pero lo que le puedo decir es lo siguiente: ¿quién lo conoce? Sin embargo, han votado por su ley. ¿Cómo han hecho para entenderse marxistas, leninistas, trotskistas y de la cuarta espada con los empleados liberales, almirantes, generales que han prestado lealtad a Montesinos y otros que prestan servicio al sistema capitalista que está al servicio? ¿Cómo se han entendido? Más que intereses. Ninguno quiere ir preso. Ninguno, porque les corresponde la cárcel. Y yo le pongo una referencia, analice usted. Sale la ley y al día siguiente le prescriben, creo, 7 causas al Soto, 7 causas, y comienzan a prescribir a Fujimori y al otro causas que pueden ser, que todavía están, les quedan algunas, pero van rasgando en base a ese tipo de leyes. Mediten ustedes, ¿no? Caso Cócteles, caso otros. Al joven congresista Fujimori le ponen una condena de 8 meses, efectiva, con una consideración que ahí yo les voy a decir un error, y aquí también puede haber brillantes abogados, y necesito una lógica, pero como hay una ley, o había, que decía que para las condenas en detención preventivas hay que tener en cuenta, decía 4 años, ¿no? Inmediatamente sale la ley de que aumentan a 5 años. Miren, la aprueban a 5 años. Y ahí votan los guerrilleros terroristas de discurso, marxistas, leninistas, para proteger a Fujimori. Y le dan el voto. Y nosotros seguimos aquí, no voy a hacer un autocalificativo, porque cada vez que me autocalifico me siento muy mal. Nosotros permitimos esta situación. Y viene la Corte, qué casualidad, o sea, la Sala Superior, le ratifica la pena, pero como no ha llegado a los 5 años, dice, queda en libertad, ¿no es cierto? Pero no es solamente, el problema es que esta gente debe meditar en el país, no medita un minuto, porque esas normas hechas para proteger la corrupción, lamentablemente no solo los protegen a ellos, protegen a los narcos, protegen a los violadores, protegen a toda la delincuencia que existe. Y fíjense ustedes, yo he escrito, cuando escribí, porque ya no sé si hay que, decía yo, pero ¿por qué los 5 años lo interpretan así? Si un juez tiene la facultad, si considera, de poner 2 meses de prisión efectiva. No es una cosa obligatoria, es una referencia doctrinal que se ha puesto. Pero yo, juez, aquí en el Callao le pongo a alguien que lo merece, porque maltrató a su esposa, porque la pegó en público, ¿no? Le pongo pues 9 meses de prisión efectiva. O a la señora, porque lo azotó calato al marido de repente, ya pues le pongo 12, pero efectiva, ¿no? Esa es la facultad. El problema es que no tenemos jueces tampoco. Hay un poder oculto que vengo sancionándolo hace 30 años. Paralicé cuando tuve la función de la magistratura, porque era hacer política, nunca lo hice. Volví e insistí. Y cuando estaba, habría un 60% del poder oculto que controlaba las instituciones del país. Hoy controlan, me dicen los jóvenes, el 95%. Mi temor era que controlen el sistema de justicia.
Y lo he tentado, lo he ensayado para ver y soy consciente que ellos, porque el poder oculto, en mi caso, prefiere verme muerto antes que ver algunos sistemas de justicia, porque ellos pueden perder dinero porque es sucio, es asqueroso, lo recuperan o lo superan, pero no quieren perder su libertad. Y para eso necesitan que no haya una persona. Por eso cuidémonos, el poder oculto ya avanzó demasiado. ¿Qué hacemos con nuestra Constitución cuando la labor extraordinaria de Alfonso o de otros pocos políticos que pudieran haber sanos, si ven que tiene la actitud de corregir el país, el poder oculto no lo va a dejar? Y entonces nosotros, ¿por qué tenemos que estar callados? Nosotros, ¿por qué tenemos que admitir que todo este desarrollo que parece preparado? Fíjense, una de las virtudes, podemos llamarlas así, no sé si es problema de litio, vicerrector, pero es un problema. No nos acordamos de nada. Nos hemos olvidado que cuando sucedió lo del profesorcito, primera cuestión, Dina tenía la inhabilitación casi aprobada en la comisión correspondiente de acusaciones constitucionales, aprobada por lo del RENIET, porque cobraba 2 sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como hubo una negociación, la dejaron para que reemplace al profesorcito. Me ha cedido su tiempo el vicerrector, con litio. Mira. En verdad que yo tengo solo una esperanza. Cuando tenía 17 años ya caminaba y estábamos en plena dictadura. Y me acuerdo que llegué, era una celebración, no tengo para qué decirlas con las ideas que uno tiene, y estaba hablando, iba a ser las 12 de la noche, porque me hicieron hablar al último, dije, esto lo han hecho adrede, pero llegaba la gente. Y yo decía, qué bien, mi futuro es garantizado, tan joven, llegan más a escucharme. Y no era eso, había detrás mío una alfombra roja, una así como esto, pero detrás había una cena, ¿no? Estaba comprometida. Yo no quiero decir con eso, rectora, que haya una pachamanca, algo, ¿no? Pero sin duda, y agradezco, no les voy a preguntar si quieren que corte o continúe. ¿Quieren que corte? ¿Puedo continuar? Ahora, ¿qué hago con el contralor? Porque está a tiempo. Bueno, fíjese usted, eso es lo que hay que terminar. Y tiene que hacerse, por eso, miren, yo no he sido muy cerrado, pero creo que no hay otra alternativa. Estamos viviendo la era del barbarismo, porque cada barbaridad que se hace todos los días, no hay un minuto, por Dios, que no sea bárbaramente tratado nuestro país, y la gente se burlan en nuestras caras. Acaban de aprobar, pensando, claro, que todavía somos jóvenes, acaban de aprobar en el presupuesto más dinero para reprimirnos y menos dinero para la educación y para luchar contra la corrupción. Es decir, en cifras hipotéticas, de que tenía 1.000 la lucha contra la corrupción y le han puesto 100. Y 1.000 le han puesto a la policía para que nos reprima. O sea, ellos ya tienen la seguridad que nosotros vamos a perder el síntoma del miedo. Y como Zenón a Nerón, le vamos a decir: Nerón, tú tienes el poder porque te teníamos miedo. Hoy ya no te tenemos miedo, ya no tienes el poder. Y nosotros, por eso, con represión o lo que fuera, el intelecto, la cultura tendrá que ponerse adelante, rector, para reclamar que en nuestro país se deje de burlar, se deje de blasfemar y de tratar al pueblo como si fuese cualquier cosa y lo pongan a su servicio, humillándolo al máximo y al extremo. En mi trabajo, que además quiero hacer una referencia, porque he escuchado tantas investigaciones. El CONCITEP, cuando lo dirigía Carlos del Río, que en paz descanse, una gran persona, editó 2 ediciones de un modesto libro mío que se llamó Nuestra época, nuestro destino.
que otro día, porque si no ya tengo censura, ya no me invita más el rector a las 5 hélices, ¿no? En realidad le tengo una anécdota extraordinaria de este libro, no se imaginan. Llegué hasta Nueva York, todo invitado, pero se las voy a contar. Y ahí fue la primera vez que me alegró, reclamaba que me corten el tiempo, ya le voy a contar otro día. Pero volviendo a esto, ¿quiere interrumpirme? Pero no me va a insultar, ¿no? Oiga, si está vivo debe estar más loco, porque ¿cómo va a estar si él no puede estar con... Además hay una cosa aquí que investiguen, porque ahí había ministros, habían todo. Yo también ya me ha puesto usted la duda, pero mientras no esté, pues, pero sí está ya destrozado y están destrozando los que estaban a su lado. Han dejado nada de la historia más grande de un partido con ideología, con doctrina, con el dolor del pueblo, lo han destrozado hoy día. Entonces, otra vez dígame usted. ¿No está bien? Con la venia de la rectora. ¿Cómo no? Bueno, ha tocado un tema interesante. Perdón, el formato del evento no. Sí, no. Ah, perdón, no está usted en el formato. Así que dejemos, voy a terminar yo y en otra. Es que no está. Y tiene razón el doctor. Bastante hace con dejarme que el vicerrector me haya cedido parte de su tiempo. Es que era necesario, vicerrector. Le digo sinceramente, porque de escucharlos, por ejemplo, yo tengo que reconocer aquí eso de investigación y quiero públicamente agradecerle al señor rector y a la Universidad Nacional de Ingeniería que haya cobijado una investigación mía de años sobre la reforma del Estado. La va a publicar la UNI, lo que el Tribunal Constitucional al que pertenecí y que publicaron los libros de todos los magistrados, me tuvieron 8 meses para decirme que no tenían dinero para publicarlo. Gracias, rector, esa obra va a salir gracias a la UNI. Fíjense, obvio que necesitamos un fin de reforma. Yo diría que la primera que estaba en la lámina, necesitamos revisar todo el capítulo de la estructura del poder, todito. Poder judicial, tribunal, parlamento, etcétera. Necesitamos, por la costumbre, cuando se independizó los Estados Unidos, o sea, los colonos, yo creo que tuvieron un dilema, rectores. Decían, ellos creo que querían el sistema parlamentario inglés, pero decían, ¿cómo vamos a repetir de lo que nos estamos independizando? Entonces crearon un sistema interesantísimo, que es el que he propuesto yo en mi libro, que la elección del Parlamento, gobiernos regionales y todo sea cada 2 años o 2 años y medio, con reelección de por vida si quieren, pero nos vamos al ánfora. Y el ánfora cada 2 años y medio nos va a dar la respuesta. Y ahí vienen las leyes complementarias. ¿No creen ustedes que debe haber una ley? Y lo digo con autoridad, porque me pronuncié inconstitucional contra la ley Servir. Claro, en minoría, ¿no? Pero ¿saben por qué lo hice? Porque es la ley más graciosa del mundo. Tenía toda una redacción y en disposiciones transitorias decía, aplíquese esta ley a todos, menos al Poder Judicial, menos al Congreso. Como 10 no estaban libres del asunto. Pero me vino a mí, por eso en mi fundamento yo digo, qué interesante Servir. Porque no creen ustedes que los trabajadores del Congreso, del Ministerio Público, del Tribunal, de todos, los llamados asesores, que no sabemos quiénes son, ¿no creen ustedes que deben durar lo que dura el congresista y tienen que irse a su casa? ¿No tienen que quedar nombrados? Se hacen concursos días antes que uno se va para que se queden. Eso se llama corrupción. Esa es una fórmula. La otra que le he agregado, pero no está en esta edición, porque por ocioso no lo he puesto, rector, es de que, ante lo que hemos visto, agregarle que a medio periodo, a la hora que se elige, se ponga una pequeña consulta tipo plebiscitario
en que diga, ¿quiere usted que siga gobernando el presidente y sus vicepresidentes? ¿Sí o no? Punto. Y así nos evitamos, oiga, tanta vacancia. A los 2 años se van con los congresistas y el pueblo dirá, se va pues. Y si no se va, se queda y se reelige. Ese sería el camino a lo mejor tuyo, Alfonso, pero si te deja el poder oculto, ¿no? El poder oculto es tremendo, ¿no? Yo no voy a hablar aquí de razones ideológicas por las cuales podría tenerse, no, porque respeto plenamente, pero sí de lo que es la fundamentación de la necesidad urgente. Miren, yo no pensaba, yo creí que el Congreso podía hacerla, han pasado 3 años, no han hecho una absoluta reforma de acuerdo al artículo 206 y nos han empujado a tal situación que a gritos reclaman una asamblea constituyente. Yo creo que independiente de todo, la asamblea constituyente es urgente. Y le ven ustedes, les voy a trasladar una preocupación que tenía desde los 17 años. Hay un librito que escribí que me lo han robado, creo, Los Desadaptados. Fíjense, hoy día dicen que somos cobardes, el temor, cierto, hay miedo, pero he repetido lo de Zenón. Va a llegar un momento que los muchachos le van a decir al gobierno, sí, te tenemos miedo, ya no te tenemos y aquí no nos para nadie. El problema es que puede ser anárquico. Y el problema es como consecuencia, ya lo tuvimos el 32, de todo ello, se termine en una asamblea constituyente pero violenta, con odio, con rencilla. Y de repente esas normas salgan, por ejemplo, y lo digo para que me escuchen mis amigos, como ha dicho Durkheim, ¿no? Disuélvase la Fuerza Armada, porque están jugando un silencio pasivo ante una situación tan dramática que vive el país. Oigan, díganme, ¿les parece normal, Dios mío, que una presidenta salga y diga al exterior y todavía le van a dar permiso? Creo que se va a Nueva York otra vuelta. El pueblo podría salir y oponerse a eso, podría oponerse. Pero fíjense, las declaraciones que salen en el Washington Post y en todo, dice, la presidenta del Perú dice, somos un país de enorme tranquilidad, paz y armonía. En la puerta de su casa están matando al guachimán que está ahí y nos están matando a diario. Y los narcotraficantes están controlando con otro tipo del poder oculto las instituciones de la República. Sin duda, la minería ilegal ya, pero todo eso se puede afrontar. No se quiere. Yo diría, y le dejo esto a los congresistas del Callao, una forma de demostrar tu identidad con el país. Existe la unidad de referencia procesal para los que litigan, existe la unidad impositiva tributaria, que la conocemos, pero también existe una que se llama unidad de referencia del trabajador público. Que, por ejemplo, si los congresistas y el resto están en 20 unidades, no necesitas consultar con el Congreso. La hermana y hermanos, con esa posición tan hermosa, podría emitir un decreto mañana que todas las autoridades, me acaba de decir que hay un almuerzo maravilloso, gracias, y que apresure, lo voy a hacer porque se puede enfriar, ¿no es cierto? Fíjese usted, ese decreto supremo sale hoy, mañana en el peruano y automáticamente parlamentarios, vocales supremos, todos ganan 10,000 soles. Se acabó el tema. Automáticamente, ¿no? Entonces son una serie. No, perdone, usted no tenía, no, de ninguna manera. Bueno, seguimos con el litio, va a tener usted otra hora. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero terminar. Sí, doctor. Yo quiero terminar por razones obvias y menos por lo que podría ser. Y agradecer la rémora, pero sí quiero terminar con Calderón de la Barca en el alcalde de Salamea. Dirigido a nosotros, ¿no? Llegará el momento que, perdido el miedo, uno tenga que decir, me puedes quitar mis títulos, me puedes quitar mis tierras, me puedes quitar lo que quieras, pero el honor no me lo quitas porque le pertenece a Dios y le pertenece al alma. Muchas gracias. Gracias.